Bueno, hola, ¿cómo andan? Lo mismo de siempre, estoy chequeando sonidos, si está todo bien, háganmelo saber. Si me escuchan, mientras tanto sigo admitiendo, ahí Pedro me dice que sí, muchas gracias, no sé el resto. Mientras tanto sigo, ¿cómo se llama? Ahí Nicolás también, perfecto. Victoria, bien. Daría la impresión, Lucía, bueno, daría la impresión de que vamos bien. Mientras tanto sigo admitiendo compañeros de ustedes, Franco también. Bueno, perfecto, perfecto. Eh, bueno, espero que la clase pasada les haya servido, que haya sido claro. Hay unas cositas que después, un poco recapitulando, me parece que hubiese necesitado un ajustecito de tuercas un poquito más. Ahora lo vamos a ver en el transcurso de lo que resta de la clase de equilibrio de hoy. Pero antes de empezar, me gustaría saber si hay dudas parroquiales, algo por el estilo. Tema parroquiales, digo, hago un poquito de tiempo hasta que termine de entrar gente, a las 5 ya arrancamos fuerte. Temas parroquiales, que me parece que es algo que son preguntas que van a ir apareciendo a lo largo de nuestro cursado. Eh, Me han hecho algunas consultas administrativas, les pido un poquito de paciencia. Este año nos toca dar con Agustina la cátedra por cuestiones de trabajo. La titular se tomó licencia, de manera que un poco nos estamos acomodando a la organización de la materia, pero ya estamos canalizando las distintas dudas que han ido apareciendo. Les pido un poquito de paciencia nada más. Eh, por lo demás no fueron muchas y fueron de carácter personal, pero si hay alguna, háganmelo saber, desmutense ahora. Eh, y si no, en breve ya arrancamos la clase. Por lo que estuve viendo en las métricas del canal de YouTube, hubo muchas visualizaciones, no sé si fueron las clases enteras, qué sé yo. Ahí lo único que les pido es piedad, tengan en cuenta que uno a veces dando clase puede llegar a tener algún que otro error. Si existe, por favor, márquenmelo, pero no nos maten, por favor, por eso. Eh, bueno, arrancamos entonces, me parece que 51 somos, eh, em, así que voy a empezar. A ver, ok, déjenme que configure la página y arrancamos. Bueno, parte 2 de la clase de bienestar y equilibrio general. Hagamos un repasito de dónde nos quedamos la clase pasada. La propuesta, o en todo caso, no solamente de esta clase, sino cómo se pensó el problema de equilibrio general, es, bueno, primero vamos a pensar en una suerte de economía, en un vacío institucional, en el cual hay una economía de intercambio puro, ya sea desde el punto de vista del consumo. A ver dónde tengo, déjenme que calibro mi pluma. A ver, ya sea desde el punto de vista, ¿dónde estoy? Acá, del consumo, es decir, consumidores que convergen incluso en ¿cómo se llama? En la demostración original de Walras. La demostración, según Schumpeter, ¿no? Yo no leí la de Walras, digamos, los elementos de Walras, pero sí leí la interpretación de Schumpeter. Los consumidores y los productores concurren al mercado entendido como un lugar físico, ni siquiera como una entidad abstracta de intercambio de, de- de bienes, servicios y factores, ¿no? Sino como una especie de lugar físico en la cual concurren y trocan distintas mercaderías según cierta función de utilidad que está dada por sus gustos y preferencias de forma exógena. Ahora, fíjense que tanto en consumo como en producción, estas cosas, tanto en consumo como en producción, hoy estoy mal con la virome, ahí está, tanto en consumo como en producción, no media
en este trueque que existe entre los agentes, no media ninguna institución y por lo tanto no existe ningún precio, ¿sí? Este es el punto fundamental. Digo, estamos pensando en ese vacío institucional, por lo tanto, si hay un vacío institucional no media ningún precio, sencillamente son acuerdos entre particulares que van intercambiando, ya sea bienes en la parte de arriba o factores en la parte de abajo, hasta que llegan a un punto en el cual se encuentran satisfechos. De manera que contra lo que se enfrentan siempre en esta idea de trueque, no es contra una idea de mercado tal como la entendemos nosotros, ¿sí? Y por lo tanto una restricción de mercado, sino lo que media siempre es la preferencia del otro, ¿sí? Por eso es cuando hacemos las correspondientes cajas de Edgeworth en cada uno de los agentes y calculamos el locus de contratos. Perdón si estoy medio trabado, pues sigue entrando gente, entonces eh, toco para que entre, entonces me distraigo, en fin. Cuando vamos calculando los distintos locus de contratos, ya sea en producción como en consumo, lo que está de la otra parte es siempre otro agente, ¿sí? Siempre otro agente. Bien. Y teníamos un problema. Y el problema consistía en cómo hacer para vincular consumo y producción, porque la relación marginal de sustitución en producción se da entre servicios de los factores productivos, en tanto que la relación marginal de sustitución en consumo se da entre bienes finales, entre bienes destinados a consumo. Entonces necesitábamos un salto, ese salto se daba con el equilibrio de mix en consumo-producto, lo cual nos llevaba a un gráfico parecido al que tenemos acá a nuestra derecha, pero uno de los problemas que teníamos es que cada uno de estos puntos de equilibrio que nos equilibraba la relación marginal de sustitución en consumo con la relación marginal de transformación, es decir, la pendiente de la curva de la frontera de posibilidades de producción correspondía a uno y solamente a un único punto de esa frontera, de manera que si teníamos hoy estoy mal discúlpenme, estoy mal con la tableta, que no sé qué pasa, que sigo tocando cosas o a veces, ahí va, vamos de nuevo. Hay un micrófono abierto. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta o se desmutió sin querer? Cada uno de los puntos que tenemos, a ver, ahí está. Cada uno de los puntos que tenemos sobre la frontera de posibilidades de producción le corresponde una combinación tal que se cumpla esta igualdad, ¿sí? Entonces, para ver el conjunto de todos los puntos donde se cumple esta igualdad, que en definitiva son puntos que son óptimos paretianos, y eso fue una de las cosas que me olvidé de explicar con mayor detalle, pero lo vamos a ver más adelante para no sobrecargar esta filmina. Cada uno de los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción se puede crear una caja de Edgeworth-Bowley de consumo tal que cumpla esta igualdad y por lo tanto tenemos infinitos equilibrios que son óptimos paretianos. La pregunta es cómo hacemos, y eso es lo que capta la gran curva de utilidad. Había una pregunta en el canal de YouTube que la vi recién ahora, si se podía llamar curva de utilidad a la curva que no era la envolvente y la envolvente que era la gran curva de utilidad. Sí, se puede llamar, también se le puede llamar frontera, digo, no, se pueden usar indistintamente, ¿sí? Cierro paréntesis, sigo. Cada una de estas combinaciones que tengo en consumo y producción por mix de consumo y producción me lleva a una serie un continuo de equilibrios que son óptimos paretianos y la verdad que tengo que poder seleccionar uno solo de estos para demostrar que existe un equilibrio, por lo tanto tengo que postular que existe una función de justicia social, en este caso la que se postula siempre está basada en las utilidades individuales de los agentes, tal que, de nuevo, el mismo mecanismo que ustedes ya vienen viendo desde el primer año, cuando se hacen tangentes esas curvas, podemos lograr identificar cuál es ese punto de equilibrio. Y hasta acá es lo que habíamos visto, pero sin mercado. Ahora tenemos que ver toda esta demostración para qué diablo nos sirve, es decir, si una demostración en abstracto puede tener algún correlato dentro de un esquema no ya tan teórico, o en todo caso teórico, pero de teoría económica, ¿sí? Entonces repasemos un poco las condiciones que cumple, y no me acuerdo el nombre de esa letra griega, sigma, creo que es sigma, pero no estoy seguro, es que brinda
responde a las preguntas de Fisher, ¿sí? Del profesor Fisher. Es decir, recuerden que el problema económico era qué producir y para quién producir. En el caso de qué producir, es decir, brinda cómo asignar dentro de las dos líneas de producción que estamos contemplando, X e Y, cómo asignar servicios de los factores productivos, que son capital y trabajo, por una parte, esta parte de aquí, es decir, para qué producir, y al mismo tiempo resuelve simultáneamente para quién producir, en tanto y en cuanto se ocupa los niveles de utilidad individual que tiene cada uno de los agentes A y B, según la utilidad que le reporta la canasta de bienes que está comprando y que está intercambiando en este caso. Digo, suponiendo que se parte de una actuación de factores de las cuales ellos son dueños y las intercambian en el primer mercado, y con eso obtienen el producto para poder intercambiarlo dentro del mercado de consumo, ¿sí? Entonces, más o menos ese era lo que habíamos visto hasta el momento. Ahora tenemos que vincularlo con algún aspecto institucional. Entonces, para vincularlos es que existen los teoremas de bienestar, ¿sí? El primer teorema de bienestar establece que un equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto. A ver, lo puse explícitamente y no solamente por leerlo como hacen algunos profesores que solamente tienen las filminas, sino para que quede bien claro. Digo, hasta ahora hemos identificado algunas propiedades de esta economía de intercambio puro. Ahora tenemos que ver cómo puentear, cómo generar la relación entre esta economía de intercambio puro con una economía ya de mercado, ¿sí? Entonces, repasemos un poco. Habíamos dicho que no habíamos dicho, y eso es lo que me faltó, que una asignación es eficiente en el sentido de Pareto es una que, y hay varias características. A ver, si yo tengo una caja de Ashworth-Bowley y genero un locus de contratos, si parto, déjenme que cambie de color, así es, si parto de, supónganse, una combinación como esta de acá, lo que quiere decir es que toda esta área, incluidos los límites, permiten mejoras en el sentido de Pareto. ¿En qué sentido? Que cualquier intercambio que se genere entre A y B, por ejemplo, suponiendo que estamos en producción y esta sea la curva de utilidad de A y esta sea la curva de utilidad de B, cosas que ustedes ya han visto, no los quiero aburrir. eh, Cualquier intercambio permite una mejora en el bienestar de las personas involucradas. En todo caso, esto quiere decir, si lo llevo a nivel técnico, es que la relación marginal de sustitución entre los bienes X e Y se encuentra desbalanceada, y por lo tanto se pueden generar reasignaciones entre A y B de los bienes X e Y hasta llegar a un punto en el cual ya eso no sea conveniente para A y para B de forma simultánea, porque a veces puede ser conveniente para A, pero no para B, ¿sí? De forma simultánea, y ese punto va a estar sobre el locus de contratos, ¿sí? Entonces, repasando, el primer teorema de economía de bienestar establece que el equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto. Lo que está diciendo es que cada uno de los equilibrios que se encuentran sobre el locus de contratos, ya sea en consumo, ya sea en producción o en mix de producto-consumo, son eficientes, es decir, los puedo considerar como un equilibrio competitivo, ¿sí? Hay una forma de considerar que cada uno de estos puntos de acá corresponden a un equilibrio competitivo. ¿Por qué? Porque son óptimos son eficientes en el sentido de Pareto, óptimos en el sentido de Pareto, es decir, que no es posible mejorar el bienestar de todos, o que no es posible mejorar el bienestar de uno de ellos sin perder de otro, un poco lo que dije antes. Digo, uno podría situarse acá, o podría situarse acá, discúlpeme que sea tan chiquitito el ejemplo, digo, en este primer punto, el punto 1 y el punto 2, ambos están entre los límites. Si llegara al locus, obviamente el consumidor A tendría mucho más, vería mejorar su situación si pasa del punto 1 al punto 2, pero no así el consumidor B, ¿sí? Entonces no es posible mejorar el bienestar de uno de ellos sin empeorar el de otro. Es casi redundante, es más o menos lo mismo, se agotan todas las demandas derivadas del comercio, es decir, se explota fuertemente el intercambio, y no es posible... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, para que sonó muy fuerte, voy a bajar mi micrófono porque... Ah, disculpa. No, problema, problema de mi compu, no el tuyo, dale, decime.
En el locus sería, todos los puntos del locus son óptimos paretianos, Correcto. pero no importa si A tiene más que B o si B tiene más que A, o sea, acá no metiste todavía la justicia social, la idea Exacto. esa. No, no, exacto, Eso exacto. viene después, sería, y ahí Eso viene mezclas los dos después. juntos. De hecho, el primer teorema de bienestar, fíjate que no va a hacer mención a la función de bienestar social, se va a ocupar de ¿cómo se llama? De cómo relacionar los puntos óptimos con algún concepto de mercado. Y por eso es relevante la pregunta que me estás haciendo, Juan Manuel. No va a haber una determinación de la función de justicia social, porque como dije en la clase anterior, la función de justicia social es acientífica. ¿Sí? No hay forma de tener una forma endógena de por qué, por lo menos dentro de esta modelización, ¿sí? Una forma endógena de por qué determinada población o determinado país decide que la distribución que satisface conjuntamente cierta idea de justicia social es esa y no otra. ¿Sí? En todo caso, esa idea de formación de valores será más bien una materia de investigación de un sociólogo, por ejemplo, o de un antropólogo, ¿sí? Por eso es que nuestros modelos, nuestras preferencias están dadas. Digo, fíjate, digo, ustedes de primer año siguen escuchando que las preferencias están dadas, en realidad eh, en el modelo entran como exógenas, ni siquiera cuando se dice están dadas, ni siquiera se está diciendo que sean tan estables, o por lo menos son estables para el periodo de tiempo que estamos modelando, pero al estar dadas significa que nosotros no estamos haciendo una investigación de cómo se formaron esas preferencias, sencillamente las tomamos como dadas. Me acuerdo que hay un ejemplo. Abro paréntesis, digo. Me acuerdo que había un ejemplo en el Frank, un viejo libro de microeconomía, que en las ediciones, en las primeras ediciones era mucho mejor que las últimas, que daba un ejemplo sobre, supónganse que una persona tuviera preferencia por tomar un tacho de pintura, ¿sí? Que su menú, su postre estaban los panqueques con dulce de leche y tomar tachos de pintura, y la pregunta que hacía para entender bien la definición de modelo es si se tomaba un tacho de pintura, esa decisión era racional, ¿sí? Bueno, y ahí estaba la trampa de la pregunta, digo, porque uno no esperaría que intoxicarse tomando pintura fuera ¿cómo se llama? Una respuesta. Perdón, ahí saludé, discúlpenme, tengo una ventana enfrente. Que fuera a tomar un tacho de pintura fuera una respuesta racional, sin embargo, en términos de los modelos, la racionalidad es en tanto instrumental, es decir, cómo conectar preferencias con restricciones presupuestarias y un vector de precios, desde ese punto de vista, la respuesta sería perfectamente racional. Es una idea racional instrumental, es decir, conecta distintas cosas, pero no es sustantiva. ¿Qué quiero decir con que no es sustantiva? No hay una evaluación dentro de nuestros modelos sobre si algo es bueno o malo, sencillamente se toma como dado. Y esto es importante que remarcarlo por más de que sea algo de primer año, porque muchas veces me pasa con ustedes, cuando digo ustedes me refiero a las sucesivas cohortes de tercer año que van pasando por microeconomía 2, que aún no tienen muy claro este concepto de racionalidad, digo, en términos de acción racional. En todo caso, es un comportamiento tal que te marca los límites dentro de los cuales se van a mover los agentes, pero no excluye, dado que las toma como por dadas, ciertas valoraciones que son de carácter social, ¿sí? Lo único que hace es limitarlas y ver cómo juegan en forma abstracta dentro de un marco de restricción presupuestaria, ¿sí? Pero no está juzgando cómo se valora. Cierro paréntesis. ¿Todo esto sirvió para contestar la pregunta? Digo, me fui un Sí, poco, perfecto. pero Te quería hacer fuiste. esta Mi pregunta aclaración. era solamente si ver si eran paretianos, pero no eran justos. Pero perfecto, ahora se entendió mucho mejor. Claro, y ya cerrando, porque cerré el paréntesis, ya cerrando ahora con tu pregunta, sí, son paretianos, pero no necesariamente son justos, ¿sí? A ver, déjenme que escriba que dibuje un poco en este pequeño espacio que me quedó acá abajo. Hoy estoy medio mal con la coordinación motriz, ténganme paciencia, no sé qué me está pasando a veces el dispositivo cuando se empieza a quedar sin, ¿cómo se llama? Sin pila, porque
cosa va pila, empieza a fallar. A ver dónde puedo dibujar. Digo, vos podrías tener una gran curva de utilidad y tener distintas funciones de bienestar y la economía puede estar operando tranquilamente en este punto, ¿sí? Y podría estar en un mal equilibrio, y la pregunta es si la economía tiene, o la sociedad en todo caso, tiene algún incentivo para pasar de W0 a W1. Digo, en este caso uno podría pensar, eh, viendo cierto comportamiento de la performance argentina en el último tiempo o en las últimas décadas, que la economía ha caído en un mal equilibrio y que por algún motivo hay fuerzas que hacen que se converjan en este equilibrio cuando todo el mundo quisiera estar en una situación mejor. O sea, individualmente querés estar en una situación mejor, pero colectivamente no tenés el mecanismo para llegar a ese nuevo equilibrio, ¿sí? Pero eso ya sería, me estoy yendo muy por las ramas, ¿sí? Pero volviendo a tu pregunta, y con esto cierro, sí, podemos estar operando en un nivel que no es el óptimo en términos de justicia social y por lo tanto de bienestar, pero que sí presenta asignaciones eficientes en términos de Pareto, ¿sí? Ahora, ¿cuál era mi punto? Mi punto es que estamos reconociendo que todos los puntos alrededor de estos locus, sobre todo cuando tenemos la combinación de las tres condiciones de optimalidad en consumo, en producción y en mix de consumo-producción, son eficientes en el sentido de Pareto y además, eso por la parte de intercambio, y además coinciden con un equilibrio competitivo, ¿sí? El primer macheo que estamos haciendo es que cada uno de esos puntos del locus me coinciden con el equilibrio competitivo. Por lo tanto, eso va a implicar, si hay esa coincidencia en equilibrio competitivo, en competencia perfecta, los agentes van a ser tomadores de precios. Esto, digo, cuando uno piensa en competencia perfecta, generalmente depende de la biografía, vieron que hay distintas características. La más relevante es que siempre seas tomador de precios, es decir, si existiera un precio, supónganse que le digo efectivo, que sea mayor del precio de equilibrio, uno podría inferir de eso, es que el precio efectivo, hay cierto markup o cierto poder de mercado que está por arriba del precio de equilibrio, y este coeficiente de alguna forma permitiría, digo, si se eliminara, si esto fuera igual a cero, si se eliminara, permitiría que haya mejoras en el sentido de Pareto. Por lo tanto, si esto no existe, estos dos coinciden y por lo tanto serían tomadores de precios. Pero no verlos, por lo tanto, no verlos mareado mucho. No hay rendimientos Profe, crecientes. Sí, decime. ¿te puedo hacer una consulta? No termino de comprender si lo que estamos tratando de hacer es adaptar los resultados que encontramos a el marco institucional de una economía de mercado o cualquiera, sin asumir cuál, pero algún tipo de marco institucional. O sea, si asumimos a priori que ya va a ser de mercado y es lo que estamos tratando de llegar o estamos viendo, es lo que no entiendo. No, estamos macheando el intercambio puro con una economía de mercado operando en competencia perfecta, y estoy justificando por qué es en competencia perfecta y no en otro tipo de competencia imperfecta, porque una de las características que tiene la competencia imperfecta es que los agentes sean necesariamente tomadores de precios, porque si no fueran, o sea, lo que estoy haciendo es machear con un tipo de mercado, un poco la pregunta que me hacías vos, pero no en cualquier tipo de mercado, sino aquel que me permita que coincida, es decir, que yo pueda hacer coincidir las conclusiones del modelo anterior con cierta estructura de mercado, ¿sí? Entonces, para que eso sea posible, necesito que el equilibrio sea competitivo. ¿Por qué? Porque en el equilibrio competitivo todas las posibilidades de intercambio están agotadas. ¿Por qué? Porque no existe ningún factor extra a esas posibilidades de intercambio que permitan que un agente tenga poder de negociación por sobre otro agente, no basado en el intercambio, sino un factor externo, ¿sí? ¿Cuál podría ser el factor externo? Cualquiera de los factores que te explican competencia imperfecta. Alguna barrera de entrada, alguna asimetría de información, alguna regulación, una posición dominante por efecto reputación, como te puede dar la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el objetivo? Vincularlo con algún tipo de estructura económica, con algún tipo de mercado. Ahora, no
toda estructura de mercado funciona igual, cuál es la que funciona con puntos óptimos paretianos, bueno, el equilibrio competitivo, por lo tanto, si esto es así, los agentes en el intercambio tienen que ser tomadores de precio, es decir, no tienen que tener ningún tipo de poder, ningún tipo de poder de mercado que se encuentre ajeno a las posibilidades de agotamiento de intercambio. ¿Contesté la pregunta o la hice un poco larga? Sí, entendí. Muchas Perdón, gracias. hoy estoy medio cansado y a veces me trabo, pero es problema mío. Si no se entiende, insisto, es problema mío, así que me vuelven a preguntar, ¿sí? Hoy estoy particularmente cansado, ¿sí? Segundo punto. También para que funcione no tiene que haber rendimientos crecientes de escala. Recuerden que nosotros habíamos planteado que existía una única frontera de posibilidades de producción, una FPP, eh, y que para cada punto de la frontera de posibilidades de producción, en el mix consumo producto, podíamos construir una caja de Edgeworth, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasaría? Digo, y eso reflejaba, digo, cada uno de estos puntos, en definitiva, si no hay rendimientos crecientes de escala, lo único que estoy viendo implícitamente dentro de la frontera de producción es que si me muevo de un punto hacia otro punto, lo que estoy haciendo, esta es la producción de X, esta es la producción de Y, si me muevo de ese punto hacia ese otro punto, lo que se está haciendo por detrás de escena, en bamblinas de esto, es asignar servicio de los factores de productivos que estaban en este equilibrio a pasarlo a este otro de acá, ¿sí? Ahora, supónganse que cuando hago esa reasignación, operaran rendimientos crecientes de escala. Entonces, si haría esa reasignación, lo que estaría pasando es que además de pasar de un punto, tendría una modificación en la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Porque si operan rendimientos crecientes de escalas, el máximo que alcanzaba en el punto anterior ahora va a disminuir, porque, digo, si quité factores de la línea I, en este punto acá, si quité factores de la línea I, se operan rendimientos crecientes de escala, quiere decir que si quito, la producción de I va a caer más que proporcionalmente, y por el contrario, si aumento la cantidad de factores para producir X, quiere decir que la producción va a aumentar más que proporcionalmente, de manera que el problema sería sumamente complicado, porque ahora no solamente tendría combinaciones de caja de Edgeworth para cada punto de la frontera de posibilidades de producción, sino que dependiendo de los distintos tipos de fenómenos de rendimiento creciente de escala, tendría Y frontera de posibilidades de producción, lo cual nuestro problema se nos desbordaría computacionalmente, ¿sí? Entonces, otro de las implicaciones para que este equilibrio competitivo que estamos tratando de relacionar con la idea de eficiencia en el sentido de Pareto para que se pueda cumplir es que en las líneas de producción no tienen que operar rendimientos crecientes de escala. ¿Estamos bien hasta acá? Voy a tomar eso como un sí. Por otra parte, no hay externalidades. Yo creo que ustedes ya están familiarizados con el concepto de externalidad en un nivel muy básico. Una externalidad se genera cuando un costo, un beneficio no puede ser perfectamente internalizada por la actividad que lo genera. Obviamente es un supuesto irreal. Cualquier actividad económica genera externalidades positivas o negativas, digo, desde pintar una casa que haga que el barrio se vea más lindo y por lo tanto eso genera cierta idea de beneficio, hasta la ya clásica externalidad negativa que es la contaminación, que tanto se está hablando ahora por la quema en las islas, si es que esa quema es intencional y está asociada a algún tipo de actividad económica. Francamente no lo sé, todavía no está muy claro eso, pero en definitiva lo que estamos diciendo es que no hay externalidades, sino en esos intercambios se estarían generando costos o beneficios que no pueden ser internalizados por ninguno de los agentes o no quieren ser internalizados por alguno de esos agentes, por lo tanto los movimientos se irían por fuera del locus, ¿sí? Entonces tenemos que eliminar esa posibilidad. Y la cuarta posibilidad que se elimina es que haya certidumbre de información, es decir, que no haya información asimétrica, es decir, que los precios sean lo más transparente posible, de tal forma que nadie pueda hacer gaming con los precios, es decir, que nadie pueda, o que en todo caso el arbitraje de precios ya esté hecho.
Sí, fíjense que son supuestos sumamente restrictivos, por eso en la primera clase dijimos que, bueno, che, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es demostrar que hay alguna relación finalmente con una economía de mercado, por más de que los supuestos sean sumamente restrictivos, ¿sí? ¿Se entendió este punto? Si se entendió este punto, me quedan 6 minutos y medio, ¿sí? Como siempre ya saben, pará, dame un segundito. Desde el momento que corte, nos tomamos 10 minutos, así renderiza el video, así lo puedo subir más tarde y volvemos a los 10 minutos, ¿ok? Había una pregunta ahí, que no sé de quién. Sí, yo quería preguntar si puede repetir cómo afecta, digamos, en el caso que haya externalidades, cómo complicaría este análisis. Nosotros estamos diciendo que cada uno, suponete esto es lo que dijimos, suponete de cómo está, es una función de utilidad genérica para el agente A, ¿sí? Que se basa en el consumo de X e Y. Ahora, suponete que existiera algún tipo de externalidad, digo, que el consumo de A te genera algún tipo de externalidad, o si quieren algo más intuitivo, digo, cambien U y pongan una función de producción, que la producción del bien X genera algún tipo de externalidad negativa, por ejemplo, contaminación. Esa es un poco más intuitiva, ¿sí? Vamos a dejar esta y vamos a hacer que la función de producción, es decir, la producción de X, que incluye K y L, al mismo tipo te genera algún tipo de externalidad negativa, suponete contaminación, ¿sí? Entonces en el intercambio, el intercambio que estamos definiendo de nuevo en una caja de Edgeworth donde tenés una serie de isocuantas, así tal como lo habíamos definido, estás tomando solamente esta parte, ¿sí? Pero en realidad lo que estás generando es contaminación, por lo tanto esa contaminación te pone en un punto distinto del locus de contratos, ¿sí? Entonces pueden existir dos soluciones. La solución a la cause, es decir, que las externalidades no existen porque el propio mercado en su dinámica tiende a generar una estructura de contrato que las elimine, pero si ese mecanismo no existe, entonces en realidad estás por fuera del locus de contrato porque no estás explotando la totalidad del intercambio. Suponete que, a ver, para terminar de explicarlo, suponete que yo contamino, ¿sí? Suponete que la producción de X contamina y la producción de Y no contamina, ¿sí? Pero esta externalidad negativa de alguna forma afecta a la producción de Y, ¿sí? De manera que si afecta la producción de I, cuando yo traslade factores productivos, servicio de los factores productivos, capital o trabajo a esta línea de producción, voy a estar disminuyendo I y por lo tanto voy a también a dejar de afectar la producción de I. De manera que ahí ya se te descompagina todo, empezás a tener cajas de Edgeworth de distinto tamaño para cada nivel de externalidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ahí contesté la pregunta. Sí, sí, perfecto. La idea es que cada unidad productiva, en el caso de las líneas de producción, perdón, de que cada empresa o cada línea de producción solamente se relacionen entre sí por las distintas asignaciones que tienen de K y L, y lo mismo pasa con el consumo, que solamente se relacionen por estar mirando a su propia canasta de consumo y no estar mirando lo que hace la otra unidad, ¿sí? No hay en todo caso comportamiento estratégico en ninguno de estos puntos, ¿sí? Si hubiera un comportamiento estratégico, hay una interacción y esa interacción hace que, por ejemplo, la externalidad acá te plantea una interacción, por lo tanto te condiciona también la producción de I. Y acá, suponete que la interacción podría ser envidia, digo, este tiene una canasta más alta y el otro no le gusta que el otro tenga una canasta alta y esa envidia le baja la utilidad porque no solamente quiere consumir dentro de su propia canasta, sino también quiere que el otro no consuma también, etcétera, etcétera. Todas esas interacciones hacen que estos límites que habíamos trazado en el modelo se te expandan al infinito y tenés infinitas combinaciones, ¿sí? Entonces, la idea es
qué restricciones necesitamos para que te queden confinadas en esas cajas y en esos requisitos, que ya vimos que eran bastante complejos de manejar, digo, porque lo único que fijábamos eran los servicios de los factores productivos. Creo que con esto más o menos cerré la explicación. Si no, me interrumpen. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Antes de seguir con mercado, vamos a parar acá, ¿sí? Voy a... Así ya deja renderizando, son y36, volvemos a las y46 y ya sigo con lo que sigue en la próxima filmina, ¿sí? Ahí me dicen delta, era delta, perdón. Termino acá y volvemos a las y46.